Gustaría entonces darle entrada a Eva Cruz Flores. Ella es Agile Coach en Santander y ha trabajado más de 15 años en el área de tecnología. Nos va a contar sobre las claves para no perder el foco en la gestión del backlog y enfocarnos justamente en eso, en producir eso que es importante. Bienvenida, Eva. Te Hola, dejo. Yeselis. Buenos días a todos. Muchas gracias. Eh, bueno, ante todo, muchas gracias, como me están diciendo mis compañeros, por la invitación, por permitirnos participar en este evento. Y yo la verdad es que viendo las charlas de mis compañeros, creo que podíamos haberlas juntado todas y haber hecho una única. Vamos a ver, voy a empezar a proyectar primero. Un segundito. Vale. Yo le he intentado dar un enfoque más práctico, entonces por eso creo que podíamos haber juntado todas las presentaciones y haber hecho una única, juntando, bueno, pues porque creo que los mensajes son muy parecidos. Entonces vamos a empezar por un ejercicio de imaginación. Vamos a imaginarnos, bueno, en primer lugar vamos a imaginarnos que no estamos en medio de una pandemia y en segundo lugar que queremos montar un parque para niños. Entonces tenemos un mes, en un mes montamos un parque con un montón de columpios de todo tipo y después de un mes de duro esfuerzo hacemos una inauguración. Tenemos pues eso, toboganes, balancines, toboganes de no sé cuántos tipos diferentes, pelotas para que los niños trepen por ellas, bueno, de todo. Y después de un mes de duro esfuerzo y tenemos un jardín magnífico con un montón de parques y todo tipo de columpios, llega el momento de la inauguración. Invitamos a un montón de niños, a hijos, primos, sobrinos, a los amigos del cole, a todo el mundo. Y en el momento de la inauguración se lo pasan muy bien, pero nos damos cuenta al final de que todos los niños han estado jugando en dos columpios. ¿Vale? Entonces, esto hila un poco con lo que estaba diciendo Pablo en la presentación anterior de que el 80% del software muchas veces no se utiliza. Bueno, pues en nuestro caso nos ha pasado con nuestro parque. El 80% de los columpios no los han utilizado. Han estado los niños jugando en dos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo nos sentimos al ver? Porque en este caso, claro, como nos lo estamos imaginando, es muy visual. Has visto a todos los niños utilizando dos y el resto de columpios a los que tanto cariño le has puesto no le han hecho ni caso. Entonces, ¿cómo nos sentimos al ver que un porcentaje tan alto de nuestro esfuerzo y de las funcionalidades que hemos creado no se están utilizando? Bueno, pues vamos a ver cómo llevar a la práctica ese uso para ver qué podemos hacer para evitar que esto ocurra. ¿Vale? Seguro que todos conocemos un montón de técnicas de priorización distintas y que las estamos aplicando en nuestro día a día. Tenemos, por ejemplo, la priorización por pares, donde comparamos dos funcionalidades distintas. Podemos con el método de la pirámide, la priorización por 100 puntos, si necesitamos llegar a algún consenso entre varias personas, el método de Moscow. Pero para aplicar correctamente estos criterios de priorización, estas técnicas de priorización, nos falta algo, nos falta el criterio que nos va a ayudar a decidir si yo vuelvo a mi parque, cuál de estos dos columpios me va a aportar mayor funcionalidad o cuál priorizo, si los tengo en mis tarjetitas de historias de usuario o de futures, cuál priorizo, la A o la B. ¿Qué criterio voy a utilizar para hacer esta priorización? Bueno, pues mi propuesta es hilar todo lo que estamos diciendo con los OKRs. ¿Vale? Bueno, por un lado, acabo de apuntar que Pablo estaba diciendo tres palabras que a mí me gustan mucho, que son medir, medir y medir. ¿Pero en base a qué? Entonces, hemos visto también en las presentaciones, a lo largo de estos días se ha hablado mucho de OKRs.
Hay dos mensajes que los quiero traer aquí también, que se han dicho en días anteriores. Por un lado, se ha hablado de que podemos aplicar OKRs en todos los niveles. No necesito tener un nivel de escalado muy alto. Es verdad que muy posiblemente cuando estamos trabajando con tribus o con algún modelo de escalado ya estamos aplicando los OKRs, pero a veces cuando tenemos un único proyecto porque somos una organización pequeña o porque estamos empezando a hacer pruebas para trabajar en Agile, a lo mejor estamos haciendo un único proyecto y no tenemos en mente esos OKRs, pero siempre podemos aplicarlos porque siempre podemos decir, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué quiero conseguir con este proyecto que estoy haciendo? ¿Y cómo voy a medir si de verdad he conseguido lo que quería? Y luego, por otro lado, también se habló ayer de la dificultad y lo trabajoso que es a veces conseguir los datos. Entonces, también cuando estamos hablando de modelos de OKRs, es importante simplificar. Es importante que no nos volvamos locos definiendo un modelo con 50 OKRs. Igual necesitamos tener dos objetivos, tres objetivos como mucho, y por cada objetivo, dos key results, tres key results como mucho, no demasiados. Pero teniendo estos OKRs, vamos a empezar por hacer una estimación del grado de consecución que creemos que vamos a obtener con cada ítem de nuestro backlog. Vamos a imaginarnos que nuestro objetivo es la satisfacción de los niños y lo vamos a medir en base a dos KRs diferentes. El porcentaje de minutos que está cada niño entretenido en los columpios que tenemos y una encuesta que les vamos a hacer al final. A mí hay un tema y es que no me gusta poner, cuando hablamos de satisfacción o satisfacción del cliente, los KRs únicamente basados en datos subjetivos del cliente, porque tenemos sesgos cuando se contestan encuestas y no son todo lo fiables que nos daría también meter algún key result basado en datos objetivos. Por ejemplo, el número de incidencias que nos están abriendo. Es decir, yo puedo tener un KR destinado a reducir el número de incidencias que tiene una pieza de software. Y además, si hago un buen análisis del contenido de mis historias de usuario, es posible que la forma de resolver y reducir ese número de incidencias a lo mejor no es solo corrigiendo errores de software, puede ser también haciendo un buen manual de usuario, porque analizo las incidencias que llegan y resulta que no todas son incidencias de software, sino que es posible que algunas sean de dudas del usuario. Entonces, si tenemos una buena composición de nuestros OKRs, hacemos una estimación y analizamos y decimos, mira, pues con mi tarjetita A yo he estimado que este columpio va a tener entretenidos a los niños un 10% del tiempo y que además les voy a preguntar después y en una escala del 1 al 5 me van a dar 4,5 estrellitas. Y en el B, en el tobogán clásico de toda la vida, pues estimo que van a aguantar un 5% del tiempo y que me van a dar un 4%, 4 estrellitas cuando acaben, ¿vale? ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Bueno, pues lo siguiente que tenemos que hacer es desarrollar el cambio y medir la consecución real de esos objetivos. Yo lo primero que he hecho ha sido una estimación. Bueno, pues ahora tengo que ver cómo de acertada o errónea era mi estimación, porque esto me va a permitir corregir y aprender de las desviaciones que pueda tener en la consecución real del resto de los objetivos. Entonces, yo he visto que mi tarjetita A, la escalerita esta, había estimado que iban a estar un 10% del tiempo y solo han estado un 8%. Bueno, con esto analizo y analizando las siguientes tarjetas, pues resulta que en la B había estimado al principio un 5 y me doy cuenta de que no, pues que los niños les pasa no sé qué o se entretienen con otra cosa y reduzco mi estimación a un 4. ¿Vale? Y con esto voy aprendiendo y voy tomando las decisiones en base a datos que me permitan experimentar y tener los cambios y las mejoras de una manera un poco reglada. ¿Vale?
¿Cuál sería el siguiente paso? Una vez que tengo mi backlog estimado en el nivel de granularidad que tenga, yo a lo mejor tengo arriba del todo unas historias de usuario un poco más detalladas y esas estimaciones las puedo hacer con un poco más de fiabilidad, pero abajo del backlog es posible que tenga futures o otro nivel de granularidad de los ítems y tengo unas estimaciones que son menos exactas o entiendo que van a tener un margen de error diferente, pero sí que es bueno poder tener alguna estimación en todo lo que tengo en el backlog porque es lo que me va a permitir decir, no, este ítem creo que está poco desarrollado, está muy abajo y necesito subirlo arriba. Bueno, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, pues el siguiente paso es tener un roadmap con la estimación de consecución de los OKRs que tengo y el grado de avance de los mismos. Es decir, yo puedo estar trabajando con un objetivo que lo voy a medir con 2 KRs y otro objetivo, el objetivo 2, que lo voy a medir con 3 KRs. Y una vez que finalizo, he puesto el mes 1, que podrían ser un sprint, 2 sprints, y porque además podría ser que yo estoy en un sprint implementando un cambio, pero no tengo datos para medir hasta que finaliza el siguiente sprint, porque igual pues lo he puesto en producción y estoy obteniendo los datos de producción. Es decir, no necesariamente ocurren las cosas. Esto está también un poco enlazado con lo que estaba diciendo Alex al principio en la primera ponencia. Depende de cómo lo monte, yo puedo tener un único equipo haciendo todo este análisis, pero trabajando está obteniendo el feedback de las historias de usuario que puso en producción hace un sprint, hace 2, hace X, dependiendo de cómo tengamos la gestión de las releases. En cualquier caso, pues en este ejemplo, por ejemplo, vamos a ver que tengo en el mes 1 he avanzado mucho con el KR2 y he avanzado mucho con el KR3. En nuestro caso, en la implantación que estamos haciendo de OKRs en el Santander, lo que estamos haciendo es que estamos intentando estandarizar cómo los medimos por porcentaje y, bueno, pues uno de lo que perseguimos con los OKRs es ser muy atrevidos. Y si conseguimos un 70%, significa que hemos sido la bomba y que lo hemos hecho súper bien, para intentar ir siempre más allá y no acomodarnos. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo un objetivo o un key result he conseguido llegar hasta el 100%, no voy a medir más allá de ese 100%. Entonces, si veo que tengo unos key results que los tengo ya muy avanzados para lo que pensaba hacer en este en este trimestre, pues igual quiero potenciar otro distinto. Entonces, en este caso, por ejemplo, querríamos decir, hemos hecho la estimación de nuestras tarjetitas, la B y la C, vemos que en principio la B era la que tenía la siguiente en el backlog, pero cuando estamos haciendo nuestras distintas sesiones de refinamiento o en la planning, en donde estemos revisando el backlog, vemos que la tarjeta C, me va a ayudar a darle un empujón al KR1, que es el que tengo más retrasado. Bueno, pues este roadmap es el que me va a ayudar a priorizar y poner el foco en donde realmente lo tengo que poner. Entonces, bueno, pues por resumir, los pasos que tenemos serían tener siempre presentes los OKRs con el estatus actual y a la hora de priorizar, tener muy presente cuál es el grado de consecución de los distintos key results que vamos a obtener con cada ítem para priorizar con la estimación y con mi estatus actual. Una vez que lo tengo, desarrollamos el cambio y medimos. Es decir, medir, medir y medir las tres mediciones. Medimos la consecución real de los objetivos. Y el punto 3, corregimos y aprendemos. Corregimos, por un lado, en nuestra estimación de las mediciones y esta estimación de las mediciones nos va a ayudar también a corregir el contenido de las historias de usuario, el contenido funcional de lo que estamos desarrollando para que nos ayude a una aproximación mayor a la consecución de nuestros key results. Y esto es todo.